Nadie, ningún país miembro de la comunidad internacional puede coger un ejército e ingresar en Venezuela porque eso también está proscrito y prohibido. Ujú. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Es crear condiciones que no hay para que comience la insurgencia en Venezuela. Voy a seguir hablando de Venezuela, pero esta vez con Miguel Ángel Rodríguez Mackey, nuestro internacionalista, ex canciller de la República, pero a propósito del tema político. Expertos de la Organización de las Naciones Unidas han concluido que la autoridad electoral de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, no alcanzó medidas básicas de transparencia e integridad. ¿Qué significa esto? Le preguntamos, por supuesto, a Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Qué gusto saludarle, Miguel Ángel. Buenos días. Manuel, muy buenos días, amigo de Exitosa y de toda la patria. ¿Qué significa esto? A qué nos lleva esta conclusión, este informe? ¿Qué puede implicar, Miguel Ángel? A ver, primero creo que significa un acto legitimado del globo, de la comunidad internacional, del mundo, que señala directamente hacia Venezuela y le dice, ustedes, al régimen de Nicolás Maduro, no han tenido un proceso de escrutinio limpio, transparente, con procesos que puedan generar credibilidad. Y esta es la visión adjetivizada del mundo. En otras palabras, ese informe de este grupo de expertos que además ya lo asume la ONU, es que el mundo le está diciendo que no le cree a Nicolás Maduro y a todo lo que ha hecho durante el proceso del 28 de julio pasado. Ujú. Es decir, ya estamos frente a un anillo ecuménico, que es el anillo más importante creado luego de la Segunda Guerra Mundial, el foro político por antonomasia que es las Naciones Unidas. Ya estamos frente a la comunidad internacional que le está diciendo a Maduro todo lo que ha hecho no tiene nada de transparente, Ujú. no tiene nada de creíble. O sea, nadie le cree a Maduro, con lo cual evidentemente pierde piso y peso cualquier legitimación que pueda sobrevenir sobre la base estratégica o del capricho en favor de Nicolás Ahora, Maduro. Esto pero es muy qué importante. efecto puede tener esto, Miguel Ángel Rodríguez, en el asunto concreto de que Maduro se quede o Maduro se vaya? ¿Cuál sería, digamos, el efecto concreto respecto a, no solo, porque parece ser que eso está demostrado, el tema del fraude perpetrado en Venezuela, sino que Maduro se vaya, que creo yo que es la aspiración de la mayor cantidad de venezolanos? Mira, yo lo veo de esta forma. En tanto y en cuanto las Naciones Unidas le dice a Maduro que lo que ha hecho no es creíble, Ujú. lo que alienta es la legitimación de cualquier acto exógeno, internacional o endógeno desde las entrañas que quiera hacerse en contra de Nicolás Maduro. Ujú. O sea, ya no hay aquí ninguna posibilidad como para sostener que Nicolás Maduro deba seguir manteniéndose y que es una carta abierta para todos aquellos que puedan y consideren tener condiciones para levantarse contra el régimen de Maduro. Eso es lo que está diciendo las Naciones Unidas, porque como no es transparente, y como Maduro tiene todo el aparato coactivo y coercitivo, entonces es una ventana abierta para estos procesos que puedan haber Mm. internos o externos. Es que así es la única manera de leerlo. La otra es que se trata solamente de una declaración y se lo lleva el viento. No, Mm. esto ya le Que da es bastante posible también que pueda acicate. ocurrir, ¿no? Que es bastante Bueno, posible. es que fíjate, Manuel, no, yo lo he dicho de mil formas, yo no encuentro otra manera a estas alturas con un Maduro que se ha tirado al suelo la diplomacia, la negociación, procedimientos, Claro. todo, todo. Entonces, Claro, pero no, digamos, no le pasa nada. Ha hecho todo eso, se ha convertido en un sátrapa, se ha convertido en un dictador, evidentemente, además, alguien que llega y se quiere mantener con fraude.
Pero no se logra sacarle. Mi pregunta es, a partir de este informe de expertos, que según lo que señalas, Miguel Ángel, se va a convertir en la palabra de la Organización de las Naciones Unidas, los países miembros pueden movilizarse, tomar acciones y decisiones en torno a Venezuela, esa famosa frase que Ya. dice, te conviertes en paria internacional cuando los países no respetan, por supuesto, lo más mínimo de la institucionalidad interna y externa. ¿Cómo se concretaría eso? Mira, ayer me preguntaron en la clase sobre si puede hacerse uso de la fuerza por pensar en la comunidad internacional y yo les dije que no. ¿Cómo, doctor? Sí, es que no se puede porque el único que tiene monopolio del uso de la fuerza es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero cuando está en juego, Manuel, la seguridad colectiva, que el caso de Ruanda, genocidios, etcétera, lo que hay en Venezuela es una gravísima situación de frente interno, de gobernabilidad, de democracia, con 20 muertos. Hay enorme diferencia. Lamentablemente sí, se cuantifica, se cualifica. Nadie, ningún país miembro de la comunidad internacional puede coger un ejército e ingresar en Venezuela porque eso también está proscrito y prohibido. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Es crear condiciones que no hay para que comience la insurgencia en Venezuela. Actualmente no hay nada que diga que se pueda señalar un conflicto armado porque no hay partes. Solamente es el gobierno que tiene todo el monopolio del aparato coactivo, el uso de la fuerza. Ya viste que hay 2.400 personas detenidas en los últimos días. O sea, Maduro controla todo el aparato coactivo. Tiene que empezar a tejerse el acto de insurgencia para que la gente pueda organizarse con las Fuerzas Armadas y comenzar a tejer esa posibilidad. ¿Y qué los apoya? ¿Qué aliento tienen? Este informe de la ONU que está diciendo de Maduro que todo lo que ha hecho es mentira, que no es verdad. Ahora, eso es lo que dice más pronunciamientos de otros países miembros de la ONU, temas vinculados a decisiones bilaterales, asunto de comercio internacional, en todo caso, países, por supuesto, reconociendo lo paria en la que se ha convertido Venezuela por culpa de Maduro a nivel internacional, podrían decidir, por ejemplo, temas relacionados a comercio. Y digo porque las últimas horas, escuchando casi un nivel de imploración de María Corina Machado, creo que la gente de adentro va sintiendo que esa presión internacional va como languideciendo. No nos dejen solos, ha sido la expresión de María Corina Machado al mundo entero. La escuché, la vi como tú y eso confirma la forma como ha venido actuando de espaldas, primero el continente y luego muchos países del mundo sobre lo que está pasando en Venezuela. Hay evidentemente una situación de pavor, de frustración en las voces de María Corina Machado y de la gente que no ven el correlato de la comunidad internacional. Aquí, contigo mismo, recordarás, dijimos apenas se produjo el fraude que debería haber un bloqueo continental. Alguno me dijo, esto ya no funciona, me pusieron el caso de Estados Unidos, yo dije que no estoy hablando de eso, ese es un bloqueo unilateral de Estados Unidos, estoy hablando de un acto legitimado por el Consejo de Seguridad, no digo una invasión militar, un bloqueo comercial, económico, pero de orden mundial, hecho por los países civilizados, como dice la propia Carta de San Francisco de 1945. Claro. Cada vez más difícil, ciertamente, pero creo que por ahí debería por lo menos darse uno de los primeros pasos, ¿no? Ok, es lo que está ocurriendo en el mundo. Le agradecemos muchísimo a Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que ha estado con nosotros, internacionalista y ex canciller. Esto es lo que está pasando a nivel de la Organización de las Naciones Unidas. Grupo de expertos, según Miguel Ángel, con el conocimiento que tiene, va a hacer suya la ONU este pronunciamiento. El Consejo Electoral de Venezuela no alcanzó medidas básicas de transparencia e integridad. Es decir, el mundo le está diciendo, no te creemos que eres el elegido presidente en Venezuela. Gracias, Miguel Ángel.